Judges 18, Jueces 18. In those days there was no king in Israel, and in those days the tribe of the Danites sought them an inheritance to dwell in, for unto that day all their inheritance had not fallen unto them among the tribes of Israel. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. And the children of Dan sent of their family 5 men from their coast, men of valor from Zorah and from Eshtaol, to spy out the land, and to search it. And they said unto them, Go, search the land. Who, when they came to Mount Ephraim, to the house of Micah, they lodged there. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Zorah y Eshtaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, Id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micah, y allí posaron. When they were by the house of Micah, they knew the voice of the young man the Levite. And they turned in thither, and said unto him, Who brought thee hither? And what makest thou in this place? And what hast thou here? Cuando estaban cerca de la casa de Micah, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron, ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? And he said unto them, Thus and thus dealeth Micah with me, and hath hired me, and I am his priest. Él les respondió, De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micah, y me ha tomado para que sea su sacerdote. And they said unto him, Ask counsel, we pray thee, of God, that we may know whether our way which we go shall be prosperous. Y ellos le dijeron, Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. And the priest said unto them, Go in peace. Before the Lord is your way wherein ye go. Y el sacerdote les respondió, Id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Then the 5 men departed, and came to Laish, and saw the people that were therein, how they dwelt careless, after the manner of the Zidonians, quiet and secure. And there was no magistrate in the land that might put them to shame in anything, and they were far from the Zidonians, and had no business with any man. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Laish, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. And they came unto their brethren to Zorah and Eshtaol. And their brethren said unto them, What say ye? Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zorah y Eshtaol, sus hermanos les dijeron, ¿Qué hay? Y ellos respondieron. And they said, Arise, that we may go up against them, for we have seen the land, and, behold, it is very good. And are ye still? Be not slothful to go, and to enter, to possess the land. Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha,
para ir a tomar posesión de la tierra. When ye go, ye shall come into a people secure, and to a large land, for God hath given it into your hands, a place where there is no want of anything that is in the earth. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. And there went from thence of the family of the Danites out of Zorah and out of Eshtaol 600 men appointed with weapons of war. Entonces salieron de allí, de Zorah y de Eshtaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. And they went up and pitched in Kirjath Jearim in Judah, wherefore they called that place Mahanedan. Unto this day, behold, it is behind Kirjath Jearim. Fueron y acamparon en Kiriath Jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriath Jearim. And they passed thence unto Mount Ephraim, and came unto the house of Micah. Y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micah. Then answered the 5 men that went to spy out the country of Laish, and said unto their brethren, Do you know that there is in these houses an ephod, and teraphim, and a graven image, and a molten image? Now therefore consider what ye have to do. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laish dijeron a sus hermanos, ¿No sabéis que en estas casas hay ephod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. And they turned thitherward, and came to the house of the young man the Levite, even unto the house of Micah, and saluted him. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micah, y le preguntaron cómo estaba. And the 600 men appointed with their weapons of war, which were of the children of Dan, stood by the entering of the gate. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. And the 5 men that went to spy out the land went up, and came in thither, and took the graven image, and the ephod, and the teraphim, and the molten image. And the priest stood in the entering of the gate with the 600 men that were appointed with weapons of war. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el ephod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. And these went into Micah's house, and fetched the carved image, the ephod, and the teraphim, and the molten image. Then said the priest unto them, What do ye? Entrando pues aquellos en la casa de Micah, tomaron la imagen de talla, el ephod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿Qué hacéis vosotros? And they said unto him, Hold thy peace, lay thine hand upon thy mouth, and go with us, and be to us a father and a priest. Is it better for thee to be a priest unto the house of one man, or that thou be a priest unto a tribe and a family in Israel? Y ellos le respondieron, Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, que de una tribu y familia de Israel. And the priest's heart was glad, and he took the ephod, and the teraphim, and the graven image, and went in the midst of the people.
Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el ephod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. So they turned and departed and put the little ones and the cattle and the carriage before them. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Bagaje. And when they were a good way from the house of Micah, the men that were in the houses near to Micah's house were gathered together and overtook the children of Dan. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micah, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micah se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. And they cried unto the children of Dan. And they turned their faces and said unto Micah, What aileth thee, that thou comest with such a company? Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micah, ¿Qué tienes que has juntado gente? And he said, Ye have taken away my gods which I made, and the priest, and ye are gone away, and what have I more? And what is this that ye say unto me, What aileth thee? Él respondió, Tomasteis mis dioses que yo hice, y a sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Por qué, pues, me preguntáis qué me pasa? And the children of Dan said unto him, Let not thy voice be heard among us, lest angry fellows run upon thee, and thou lose thy life with the lives of thy household. Y los hijos de Dan le dijeron, No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. And the children of Dan went their way, and when Micah saw that they were too strong for him, he turned back and went back unto his house. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micah, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. And they took the things which Micah had made, and the priest which he had, and came unto Laish, unto a people that were at quiet and secure. And they smote them with the edge of the sword, and burnt the city with fire. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micah juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laish, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. And there was no deliverer, because it was far from Zidon, and they had no business with any man, and it was in the valley that lieth by Beth-Rahab, or Beth-Rahab. And they built a city and dwelt therein. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con nadie, y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. And they called the name of the city Dan, after the name of Dan their father, who was born unto Israel. Howbeit the name of the city was Laish at the first. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Laish. And the children of Dan set up the graven image, and Jonatán the son of Gershom, the son of Manasseh, he and his sons were priests to the tribe of Dan until the day of the captivity of the land. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio, o cautiverio de la tierra. Cautiverio. And they set them up Micah's graven image, which he made all the time that the house of God was in Shiloh. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micah había hecho
todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Shiloh. Judges 18. Jueces 18.